Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Empecé a trabajar en McDonald's por necesidad. Como cualquier otro joven, la idea de un trabajo nocturno no me parecía nada del otro mundo, solo un turno aburrido que pasaría rápidamente. Nunca imaginé que la rutina que parecía tan normal terminaría por cambiar mi vida de una manera que nunca podría haber anticipado. Todo comenzó como un trabajo común. Pero en cuanto me adentré en las horas más oscuras de la madrugada, noté que algo no estaba bien. Los compañeros de turno hablaban en susurros, con miradas furtivas, y la atmósfera se sentía extraña, cargada de algo indescriptible. Nunca me explicaron las reglas a fondo, pero todos las seguían al pie de la letra. Reglas que parecían no tener sentido, pero que todos obedecían. Nadie se atrevía a cuestionarlas, y no fue hasta que me di cuenta de lo que realmente sucedía, que entendí que seguir esas reglas era la única manera de sobrevivir en ese lugar. Mi primer turno comenzó como cualquier otro trabajo nocturno en McDonald's. No era mi primer empleo, pero sí mi primer turno de noche, y no sabía muy bien qué esperar. El restaurante estaba vacío y la cocina parecía tranquila, con ese ambiente familiar de cualquier McDonald's. Todo parecía normal, pero pronto me di cuenta de que las cosas no eran como parecían. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía extraña, como si todo estuviera cubierto por una capa de silencio espeso que no se podía romper. Era tarde, casi medianoche, cuando el gerente, un hombre de miradas distante y voz grave, me entregó una hoja con un conjunto de reglas. Lo que en un principio me pareció algo común, se convirtió en algo inquietante. La hoja tenía solo unas cuantas líneas, pero cada una de ellas tenía un peso extraño. Nunca mires las cámaras después de la medianoche, decía la primera. Nunca cierres la puerta del almacén de una manera incorrecta, la segunda. Y la tercera, que ya me resultaba aún más extraña. Nunca hables con los otros empleados cuando estén en el puntos muerto. Me reí de mí mismo por sentirme incómodo. ¿Qué podría haber de malo en esto? Pensé que, como cualquier trabajo, solo eran medidas para mantener todo bajo control. Después de todo, no estaba allí para cuestionar las reglas. Solo quería cumplir mi turno y volver a casa. Pero algo en mi interior me decía que había más detrás de esas normas, aunque no podía identificar qué exactamente. Sin embargo, no quise hacer preguntas. Los demás empleados parecían tan normales, o al menos intentaban aparentarlo, que asumí que debía ser solo una formalidad. A lo largo de la noche comencé a seguir las reglas sin pensarlo mucho. No miré las cámaras, aunque sentí curiosidad por hacerlo. No cerré la puerta del almacén de manera incorrecta, aunque tampoco supe cómo podría haberlo hecho. Pero la regla que más me llamó la atención fue la tercera. Nunca hables con los empleados cuando estén en el punto muerto. Nunca entendí qué quería decir eso hasta más tarde. Los empleados, después de cada orden, caían en un estado de silencio extraño. Se mantenían ocupados, pero era como si estuvieran completamente ausentes, como si algo los desconectara de la realidad. No pude evitar preguntarme qué les pasaba cuando se sumían en ese estado. A medida que pasaban las horas comencé a sentirme incómodo. Los ruidos del restaurante me parecían más intensos, y las luces parpadeaban en momentos inoportunos. Al principio pensé que era una coincidencia o tal vez el cansancio, pero pronto entendí que no lo era. Había algo en el aire, algo pesado que me inquietaba. Una vez, cuando traté de hablar con uno de los empleados en el punto muerto, el hombre me miró fijamente y con una sonrisa vacía me dijo: «No lo hagas». Sus palabras no tenían tono, solo una advertencia desinteresada, pero algo en su mirada me heló la sangre. Esa noche no volví a hablar con ninguno de ellos. Me limité a seguir las reglas, aunque en el fondo sentía que, al hacerlo, algo dentro de mí se iba quebrando. Fue cuando el turno terminó que una sensación extraña se apoderó de mí. Al salir del restaurante sentí que no solo había terminado mi turno, sino que había dejado algo atrás, algo que no podía explicar. Pensé que era solo mi imaginación, pero ya no estaba tan seguro. A lo largo de los siguientes días, todo parecía seguir su curso, pero algo en mi interior sabía que algo estaba esperando, algo mucho más grande de lo que podría haber anticipado. Las reglas, las malditas reglas. ¿Qué ocurriría si las rompiera? Las semanas pasaron, y aunque las reglas extrañas seguían pesando sobre mí, comencé a acostumbrarme a ellas. La rutina era la misma. Cada noche me presentaba al turno, recibía las reglas y las seguía al pie de la letra. Pero a pesar de todo, algo dentro de mí me decía que no debía ignorar la sensación creciente de incomodidad. Cada vez que pasaba por la cocina, la luz parecía más débil. Las sombras, en lugar de desaparecer, parecían moverse, al igual que los empleados. Aquella mirada
vacía que tenían cuando caían en el punto muerto, empezaba a perturbarme cada vez más. Parecía como si estuvieran atrapados en un trance del que no podían escapar. Una noche, después de que la tienda cerrara y todos se fueran a descansar, me quedé más tiempo del habitual. Algo no me dejaba ir. Necesitaba entender qué estaba sucediendo en ese lugar. Al principio me dije que solo era paranoia, que mi mente estaba jugando trucos por el cansancio y la monotonía del trabajo. Pero pronto, los pequeños detalles comenzaron a acumularse, hasta el punto en que ya no podía ignorarlos. Las cámaras que siempre había evitado mirar me obsesionaron. En una ocasión decidí romper la regla de no mirar las cámaras después de la medianoche, solo por un segundo. Lo hice en un momento en el que no había nadie cerca, con la esperanza de no ser descubierto. Al principio no vi nada raro, pero de repente una imagen distorsionada apareció en la pantalla. La cámara de seguridad del área del almacén mostraba una figura borrosa, casi invisible, que se deslizaba a través del pasillo, como si no estuviera de este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era una falla en la cámara? No lo sabía, pero algo en mi interior me decía que no debía dejar de mirar. La figura desapareció de la cámara casi tan rápido como había aparecido, y cuando traté de ver lo que había pasado, la imagen volvió a la normalidad, pero el malestar ya estaba allí, corriendo por mis venas. Decidí que debía hablar con alguno de mis compañeros sobre lo que había visto, pero cuando me acerqué a uno de ellos, me di cuenta de algo aún más inquietante. Él estaba de pie, en su turno, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando algo. Su expresión era inexpresiva, pero la tristeza que emanaba de su rostro era palpable. Me acerqué, pero no me dijo nada. En su lugar, me lanzó una mirada que me heló la sangre. «No preguntes», susurró sin más palabras. «No preguntes, ¿sobre qué?». Quería preguntar más, pero el miedo me detuvo. No podía seguir buscando respuestas. No podía ignorar lo que estaba pasando. La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande de lo que comprendía era insoportable. Los días siguientes fueron aún más extraños. Me vi atrapado en un ciclo constante de dudas y desconfianza. Ya no estaba seguro de qué estaba real y qué no lo estaba. Cada vez que rompía una de las reglas, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Era como si el restaurante tuviera ojos en todas partes, no solo a través de las cámaras, sino también a través de cada rincón oscuro de la tienda. Parecía que todo tenía un propósito, que había una fuerza invisible detrás de cada gesto, cada mirada, cada acción. El simple hecho de caminar por el pasillo oscuro de la cocina me dejaba un nudo en el estómago. La paranoia se apoderó de mí de manera lenta pero constante. Cada vez que uno de los empleados caía en el punto muerto, me sentía más desconectado de la realidad. Al principio pensé que era una simple fase de cansancio, una parte inevitable de la rutina nocturna. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que algo mucho más profundo estaba en juego. Los empleados no solo estaban agotados, algo los estaba afectando. Un día, un compañero de trabajo que nunca había hablado mucho se acercó a mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en algún lugar lejano. «Escucha», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo oyera. «Todo lo que te han dicho sobre las reglas, todo lo que has visto no es lo que parece. Si sigues cumpliendo con todo esto, podrías acabar como ellos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿A quién se refería con ellos? ¿A los que ya no trabajaban allí? ¿A los que desaparecían sin dejar rastro? Él no me explicó más, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Algo no estaba bien, y cada vez me sentía más atrapado en una red de incertidumbre que me cegaba y me mantenía en un estado constante de ansiedad. Lo que más me aterraba no era solo la idea de que las reglas que seguía fueran parte de un misterio más grande, sino el hecho de que no sabía cómo salir de este ciclo. Estaba empezando a sentir que, de alguna manera, mi destino ya estaba sellado. En ese momento supe que debía llegar al fondo de todo esto. No podía seguir viviendo con esta duda constante, con esta sensación de que algo terrible estaba acechando. Pero al mismo tiempo, había algo en mi interior que me advertía. Si rompía las reglas, ya no habría vuelta atrás. La sensación de estar siendo observado nunca me dejó. Pasaba mis días en casa, pero mi mente siempre volvía al turno nocturno. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el sonido de las luces parpadeando, las cámaras en el restaurante que me miraban, esperando que cometiera el mínimo error. Estaba atrapado en un ciclo del que no sabía cómo escapar. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho aquel compañero.
Si sigues cumpliendo con todo esto, podrías acabar como ellos. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué se refería? ¿Acaso estaba hablando de los empleados que ya no estaban allí? ¿De aquellos que se desvanecían sin dejar rastro? Mi paranoia alcanzó su punto máximo una noche. Había estado trabajando durante varios días seguidos, sin apenas descanso. La fatiga comenzaba a pasarme la factura, pero había algo más que me mantenía despierto. Quería saber la verdad, conocer qué estaba pasando en ese McDonald's, así que decidí quedarme más tiempo una vez más. Mi turno debería haber terminado, pero algo me decía que debía quedarme, que necesitaba ver algo más, algo que me diera la respuesta. No quería enfrentar lo que ya sabía en el fondo. Estaba buscando algo que me llevara a la verdad, a un punto de no retorno. Era casi la medianoche cuando decidí romper una de las reglas más básicas. Nunca mires las cámaras después de la medianoche. Decidí que esta vez lo haría, y no solo lo haría brevemente, sino que observaría atentamente. Caminé hasta la sala de seguridad, miré las pantallas y al principio todo parecía normal. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Vi una imagen distorsionada en la pantalla. Parecía que las cámaras no estaban funcionando correctamente, pero en el fondo sabía que no era eso. En la pantalla vi una figura sombría. Al principio era solo una sombra vaga que se deslizaba a través del pasillo del almacén. Pensé que era una falla en el sistema, una ilusión creada por el cansancio. Pero cuando observé más de cerca, mi estómago se encogió. La figura no se movía como una persona normal. Su postura era extraña, como si se deslizara sin esfuerzo, como si no tocara el suelo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y las cámaras volvieron a mostrar la imagen clara del pasillo vacío. No pude creer lo que había visto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Era una alucinación o realmente había algo ahí? No sabía qué pensar. Solo pude salir de la sala de seguridad, pero la inquietud comenzó a apoderarse de mí. Pasaron varias horas, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Sentí que algo había cambiado, algo que no podía explicar. A medida que los minutos pasaban, la sensación de que me estaba perdiendo en un sueño o pesadilla se intensificaba. No podía dejar de pensar en lo que había visto en las cámaras, en esa figura que se deslizaba por el pasillo. ¿Era un truco de las cámaras? ¿O era algo mucho más siniestro? Decidí que debía ir a la cocina. Pensé que allí encontraría algo que me ayudara a aclarar lo que estaba pasando. Quizás había una explicación lógica, algo que no podía ver claramente en ese momento. Al entrar, noté algo extraño. La luz de la cocina parpadeaba intermitentemente. El ruido de los electrodomésticos, que generalmente era constante, parecía más tenue, más distante. Algo no estaba bien. En ese instante, un frío profundo recorrió mi espina dorsal, como si el aire estuviera más denso, más pesado. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de la nevera. Pensé que era el sonido de algo cayendo, pero cuando me acerqué, el ruido cesó de inmediato. Estaba seguro de que había escuchado algo, pero no podía ver nada. Decidí abrir la nevera, aunque no tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Sabía que debía haber algo dentro, algo que me diera una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Al abrir la puerta de la nevera, la luz de la cocina parpadeó una vez más, pero lo que vi dentro me hizo retroceder. La nevera estaba vacía, pero las paredes interiores parecían moverse, como si algo estuviera intentando salir de ellas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me sentí atrapado en un laberinto del que no podía escapar. Sabía que ya no estaba solo en el restaurante. Algo me observaba. Algo me acechaba desde las sombras. Cada vez que miraba en una dirección, veía algo moverse, solo para descubrir que no había nada allí. ¿Era mi mente jugando trucos? ¿O había algo realmente en ese lugar? Justo cuando comencé a sentir que iba a perder el control, escuché un susurro bajo, como si alguien me hablara al oído. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La voz susurró de nuevo, esta vez más fuerte. No mires lo que no debes ver. El terror se apoderó de mí en ese momento. Sentí como si el McDonald's entero se hubiera transformado en una prisión, como si estuviera atrapado en un lugar donde las reglas que debía seguir no solo eran para mantener el orden, sino para mantenerme alejado de algo mucho más peligroso. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé una decisión. Tenía que encontrar la verdad. No podía seguir viviendo con esta duda, con la incertidumbre de lo que realmente estaba sucediendo en el turno nocturno. Mi mente se llenó de preguntas, pero ya sabía que no habría vuelta atrás. Si quería saber qué había detrás de todo esto, tendría que enfrentar mis miedos y romper todas las reglas. Pasaron unos días después del incidente con la cámara, y mi mente seguía perturbada por lo que había visto. El restaurante parecía cada vez más extraño.
Ya no era solo la sensación de que algo estaba mal. Ahora todo en el lugar me parecía ajeno, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las luces parpadeaban con más frecuencia y los empleados, aquellos que quedaban, se movían como sombras, ajenos a lo que sucedía. Algo estaba profundamente roto en ese lugar y yo necesitaba saber qué. Fue una noche, al terminar mi turno, cuando encontré a alguien que podría tener respuestas. Un antiguo empleado que había dejado el trabajo semanas antes se encontraba en el estacionamiento. Lo vi sentado en el banco mirando al vacío, como si estuviera esperando a alguien o algo. No estaba seguro de por qué, pero sentí que debía hablar con él. Después de todo, si alguien sabía lo que estaba sucediendo en el restaurante, era él. Me acerqué cautelosamente. Él levantó la vista y me sonrió de manera vacía. No era una sonrisa amigable, sino una expresión cargada de algo que no entendía en ese momento. Me senté a su lado y, tras un largo silencio, me atreví a hablar. ¿Qué está pasando en ese lugar?, le pregunté, incapaz de mantener la pregunta dentro de mí por más tiempo. ¿Por qué todo es tan raro? ¿Qué sucede después de la medianoche? Él me miró por un largo rato, como si estuviera decidiendo si debía responder o no. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «No te han explicado nada, ¿verdad?», dijo con tono grave. «Las reglas no son solo para mantener en la orden. Tienen un propósito mucho más oscuro». Lo miré confundido. No entendía a qué se refería, pero sentí que algo en sus palabras tenía peso. Había algo en su mirada que me hacía pensar que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. Todo lo que pasa en el McDonald's no es solo un trabajo normal, continuó casi en un susurro. El restaurante está conectado a algo más, algo antiguo, algo que no debe ser liberado. Los empleados que siguen las reglas siguen vivitos en su mayoría, pero aquellos que rompen las normas es otra historia. Las reglas están ahí para mantener un equilibrio. Si las rompes, el restaurante se convierte en un portal que conecta el mundo real con algo mucho peor. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Un portal? ¿Qué diablos estaba diciendo? Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero al ver su expresión seria, sabía que algo de lo que decía era cierto. Las cámaras, las luces, los ruidos, no son fallas técnicas. Es el sistema que está diseñado para protegernos, explicó, como si estuviera recitando algo que ya sabía de memoria. Lo que ves en las cámaras, las sombras que se mueven, son los residentes del otro lado. Son ellos los que nos observan, esperan que cometamos errores. Y cuando lo hacemos, cuando cruzamos la línea, nos arrastran. «No entiendo», murmuré. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieres decir con arrastrarnos?». El antiguo empleado me miró fijamente, sus ojos reflejando una angustia que no podía disimular. «Ellos no son humanos, no lo son en el sentido en que lo somos nosotros. Son entidades que viven en las sombras, en otro plano. Este lugar fue elegido por una razón. Hay algo en el McDonald's que les permite cruzar entre los mundos, y nosotros, los empleados, somos las piezas que mantienen el portal cerrado. Solo si seguimos las reglas, ellos no pueden llegar a nosotros. ¿Y qué pasa con los que desaparecen? ¿Qué les pasa?», pregunté con un nudo en la garganta. No quería saber la respuesta, pero no podía evitarlo. El hombre bajó la mirada como si no quisiera decirme más, pero después de un largo silencio, suspiró. «Ellos, los que desaparecen, no son como los que quedan. Los que quedan nos usan, nos controlan. Algunos de nosotros nunca salimos de aquí, en cierto sentido. Si dejas de seguir las reglas, empiezas a ver cosas que no deberían estar ahí. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. Ya no hay marcha atrás». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Acaso esto era lo que me estaba pasando? ¿Acaso había cruzado la línea y no lo sabía? Pero, ¿cómo escapamos?, le pregunté desesperado. Si todo esto es cierto, ¿cómo salimos de aquí? El hombre me miró por un momento y luego dijo algo que me heló la sangre. «No puedes escapar. Nadie lo ha hecho. Una vez que cruzas, el lugar te atrapa. Las reglas son la única forma de mantener el equilibrio. Si las sigues, puedes sobrevivir. Si no lo haces, serás uno más de ellos». Mis piernas temblaban y mi mente se llenó de pensamientos oscuros y aterradores. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Si lo que decía era cierto, si todo lo que había estado experimentando en ese lugar tenía una razón tan oscura, ¿qué debía hacer ahora? El hombre se levantó lentamente, como si estuviera cansado de hablar, y antes de irse me miró por última vez. «Recuerda,
dijo en voz baja. No mires lo que no debes ver. No rompas las reglas. Con esas palabras se alejó, dejándome allí, atrapado entre el miedo y la desesperación. No podía creer lo que acababa de escuchar. Todo lo que creía saber sobre el McDonald's y mi trabajo había sido una mentira. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. Y ahora que sabía la verdad, no estaba seguro de cómo enfrentarlo. A partir de la conversación con el antiguo empleado, algo dentro de mí cambió. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba atrapado en una red de misterios y entidades que superaban cualquier comprensión humana. El McDonald's ya no era solo un restaurante. Era una prisión, una frontera entre dos mundos, y yo había cruzado esa línea. Ya no podía dar marcha atrás. Las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Las reglas que antes había seguido sin cuestionar, ahora me parecían más peligrosas que nunca. Cada vez que entraba al restaurante, sentía como si algo me observara, como si cada cámara de seguridad estuviera observando cada uno de mis movimientos. Las luces parpadeaban de una manera extraña, y los ruidos de la cocina nunca cesaban, aunque todos los empleados estaban en silencio, como si estuvieran sumidos en sus propios pensamientos. Sabía que debía seguir las reglas si quería mantenerme a salvo, pero ¿qué pasaría si no podía? ¿Qué ocurriría si rompía una más? La tentación de romper las reglas me estaba devorando. El miedo de lo desconocido me llevaba a la desesperación. Una noche, finalmente cedí. Decidí romper la regla de no acercarme a la cocina después de que las luces parpadearan. Sabía que, si continuaba así, mi mente iba a estallar. Necesitaba saber qué pasaba, ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. A medida que me acercaba a la cocina, el aire se volvía más denso, más pesado. Los ruidos de la nevera y los electrodomésticos se distorsionaban, como si el sonido fuera absorbido por una capa invisible. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando. El frío era intenso, pero no era el frío común de un restaurante. Era un frío extraño, que parecía penetrar hasta los huesos. Al dar un paso más, vi algo que me heló la sangre. En el centro de la cocina, entre las sombras, había una figura. No era humana. Su forma era indistinta, pero podía sentir su presencia con una intensidad insoportable. La figura parecía moverse, pero no de una manera natural. Se deslizaba, flotando por el aire, como si no tuviera peso. No podía ver detalles claros, pero sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, brillaban con una luz antinatural. El miedo me paralizó. Sentí que estaba a punto de desmayarme, pero algo en mi interior me dijo que debía quedarme, que debía enfrentar lo que veía. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impidió. Era como si el aire estuviera atrapándome, inmovilizándome en mi lugar. La figura se acercó lentamente, y a medida que se aproximaba podía escuchar un susurro, como si estuviera hablando en un idioma que no comprendía. Cada palabra que salía de su boca me llenaba de una desesperación indescriptible. De repente, el sonido de las luces parpadeando me sacó del trance. En ese instante, como si un hechizo se hubiera roto, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El aire volvió a sentirse normal, y los ruidos de la cocina se restablecieron. Mi respiración era agitada, y mi cuerpo temblaba por el miedo. Había visto algo que no debía haber visto. Sabía que, al igual que el antiguo empleado me había advertido, no debía mirar lo que no debía ver. Pero lo había hecho, y ahora algo había cambiado. Algo dentro de mí había sido marcado, como si la figura me hubiera dejado una huella invisible, una marca que no podría borrar. Mi mente estaba en un estado de caos. ¿Qué era esa figura? ¿Qué quería? ¿Y qué sucedería si rompía otra regla? Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en ese lugar. Algo me decía que el McDonald's, con sus reglas y sus misterios, estaba a punto de absorberme por completo. Y yo no estaba seguro de cómo escapar. Después de lo que sucedió en la cocina, las cosas no fueron las mismas. Mi mente estaba completamente alterada. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada rincón del restaurante me llenaba de terror. Sabía que había tocado algo mucho más profundo, algo mucho más siniestro. La figura que había visto en la cocina, esa presencia extraña, me había marcado de alguna manera, y ahora no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que entraba en la tienda sentía que estaba siendo observado, vigilado por algo que no podía entender. Fue entonces cuando, una noche, tomé una decisión. Debía saber todo lo que había detrás de todo esto. Ya no podía seguir ignorando los susurros, las reglas, las advertencias de los demás empleados. Necesitaba encontrar respuestas, y sentí que había llegado el momento de enfrentarlas.
No iba a poder continuar trabajando allí sin saber la verdad. Si rompía más reglas, si veía cosas más allá de lo permitido, ya no podría dar marcha atrás. Pero era la única forma de entender lo que estaba sucediendo. Esa misma noche encontré a uno de mis amigos, los empleados más antiguos del turno nocturno. Lo vi en una esquina del restaurante y no pude evitar acercarme a él. Aunque sabía que me estaba exponiendo a más terror, mi necesidad de respuestas superaba mi miedo. Cuando me vio, su rostro se iluminó brevemente con una sonrisa, pero rápidamente se apagó. Era evidente que él también sabía lo que sucedía, pero había estado evitando hablar al respecto. «Lo que estás buscando no te va a gustar», me dijo en voz baja. «Pero ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?». Negué con la cabeza, decidido. Quería saber, aunque mi cuerpo me dijera que no lo hiciera. «Escucha», comenzó. «Esto no es solo un restaurante. Es un lugar que conecta dos mundos, uno de los cuales no debería existir». Se detuvo y me miró, asegurándose de que entendiera lo que decía. El McDonald's fue elegido como un punto de enlace entre este mundo y otro, uno oscuro. Y las reglas que sigues aquí no son solo para mantener el orden. Son rituales. Rituales que mantienen a las criaturas del otro lado lejos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cada palabra que decía parecía confirmarme lo que había sospechado, pero al mismo tiempo me aterraba. El antiguo dueño del restaurante tenía conocimientos ocultos, continuó. Sabía que este lugar era más que una simple cadena de comida rápida. El McDonald's es un conducto, una puerta, pero no es como las puertas que conocemos. Es una puerta que permite que las sombras, las criaturas que viven en el otro lado, se deslicen aquí, pero para mantenerlas fuera debe haber un equilibrio. ¿Un equilibrio?, pregunté, intentando procesar todo lo que me decía. ¿Cómo? Las reglas, dijo él, son el equilibrio. Son las líneas que separan nuestros mundos. Cuando las sigues, mantienes ese equilibrio. Pero si las rompes, eso debilita la puerta, y lo que vive en el otro lado se vuelve más fuerte, y no hay forma de detenerlo una vez que cruza la línea. Las cámaras, los ruidos, las sombras, todo está diseñado para asegurarse de que no rompas las reglas. Si lo haces, ellos vendrán por ti. Las palabras me dejaron en shock. Sabía que había algo extraño, pero nunca imaginé que las reglas fueran parte de un ritual ancestral diseñado para evitar que criaturas sobrenaturales cruzaran a este mundo. ¿Y las desapariciones?, continué. ¿Por qué desaparecen los empleados? Él bajó la cabeza como si le doliera hablar de eso. No todos los que desaparecen se van. Algunos son tomados por lo que hay al otro lado. Los que rompen las reglas, los que permiten que el equilibrio se rompa, son consumidos. Desaparecen, pero no en el sentido que creemos. Son llevados a otro lugar, un lugar donde ya no hay retorno. ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? ¿Cómo puedo escapar? Mi voz temblaba. La desesperación me invadía. No puedes escapar, dijo él con un tono sombrío. Nadie lo ha hecho. Todos los que han llegado a este punto están atrapados. Las reglas son la única forma de mantener el portal sellado. Si las sigues, puedes sobrevivir. Si no lo haces, serás uno de ellos. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Estaba atrapado. Sabía que no podía seguir ignorando las reglas, pero también sabía que ya no podía vivir con este conocimiento. Había cruzado una línea y ahora el restaurante no era solo un trabajo, era una prisión. Y si rompía más reglas, las consecuencias serían aún más terribles. A partir de esa noche, la paranoia y el miedo se apoderaron de mí. No podía dejar de pensar en todo lo que me había contado el empleado, en las reglas, en los rituales, en lo que sucedería si no seguía las normas al pie de la letra. Cada vez que entraba al restaurante sentía una presión constante, como si algo me estuviera esperando. Las cámaras, las luces, los ruidos, todo parecía estar diseñado para mantenerme en una constante alerta. Mi mente estaba a punto de colapsar. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Las sombras en los pasillos del McDonald's comenzaron a moverse de una forma extraña, más rápida, más errática. Los compañeros de trabajo, que ya estaban bastante distantes, parecían aún más ausentes, más desconectados. Algunos no me miraban directamente a los ojos, como si estuvieran evadiendo una mirada que podría hacer que todo lo que había visto se hiciera más real. No podía soportarlo más. Sentía que estaba al borde de perder la razón. Una noche tomé una decisión. Sabía que no podía continuar viviendo de esta forma. Tenía que
romper el ciclo, aunque sabía que las consecuencias podrían ser terribles. Había visto lo que sucedía cuando uno rompía las reglas, pero ya no podía quedarme atrapado en este lugar, obedeciendo reglas que no entendía. Decidí desafiar lo que me habían dicho y hacer algo que sabía que me llevaría al límite. Iba a romper la regla más importante, la que nunca debía quebrarse. Decidí ir a la cámara de seguridad. Sabía que debía mirar las cámaras después de la medianoche, algo que había evitado durante tanto tiempo. Al principio estaba aterrorizado. Cada paso que daba hacia la sala de seguridad parecía más pesado, más difícil, pero ya no podía dar marcha atrás. El miedo me consumía, pero la necesidad de respuestas era aún más fuerte. Cuando llegué frente a la pantalla de las cámaras, mi respiración se aceleró. Era como si todo el restaurante estuviera en silencio, como si el lugar estuviera esperando mi decisión. Miré la pantalla y vi lo que nunca pensé que vería. Las imágenes estaban distorsionadas, pero entre las sombras vi sombras que no deberían estar ahí. Figuras que se deslizaban por los pasillos, moviéndose de manera antinatural. Al principio pensé que era una falla técnica, pero a medida que las figuras se acercaban, la verdad comenzó a revelarse ante mí. No era una falla, eran ellos. Las criaturas que habían estado observándome, que siempre estuvieron allí, esperando que cometiera un error. Mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista. Sabía que lo que veía no era producto de mi imaginación, y al mismo tiempo quería negarlo. Pero era demasiado tarde. Las figuras en las cámaras comenzaron a acercarse cada vez más, hasta que una de ellas se detuvo justo frente a la cámara. Miró directamente hacia mí, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sabía que había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Un susurro, bajo pero claro, llegó a mis oídos. Ya es tarde. El terror se apoderó de mí. Estaba atrapado y sabía que las reglas eran mi única esperanza de salir con vida. Pero al mismo tiempo, también sabía que ya había quebrantado demasiadas de ellas. Las figuras en las cámaras comenzaron a moverse más rápido, y la oscuridad del restaurante se hizo aún más densa, más impenetrable. El McDonald's ya no era solo un lugar de trabajo. Había algo más, algo mucho más oscuro, que estaba comenzando a tomar control. Me giré rápidamente para irme, pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear violentamente. La atmósfera del lugar se volvió aún más opresiva, como si algo se estuviera desbordando de la oscuridad. Las sombras tomaron forma, y los ruidos de la cocina comenzaron a distorsionarse. El restaurante ya no estaba en silencio. Parecía vivo, como si respirara. Algo estaba cambiando, y yo era parte de ese cambio. Sabía que tenía que tomar una decisión rápidamente. Seguiría las reglas, o mi destino se sellaría. Ya no sabía qué era real y qué no lo era, pero una cosa estaba clara. Si no hacía algo, sería absorbido por la oscuridad que acechaba en cada rincón del restaurante. Pero, ¿cómo escapar de algo tan inmenso? Algo que no entendía. El tiempo en el McDonald's se distorsionó después de aquella noche. Ya no sabía si estaba atrapado en un ciclo interminable de reglas y sombras, o si la realidad que conocía había dejado de existir. El restaurante, que antes me parecía tan familiar, ahora era una cárcel, un lugar donde el miedo y la paranoia se apoderaban de cada rincón. Cada vez que cruzaba por la puerta sentía que algo me observaba, que algo me estaba esperando. No era un trabajo más, ni siquiera un lugar normal. El McDonald's era ahora un portal, un umbral entre dos mundos, y yo era solo una pieza en un juego que no entendía. Lo que había comenzado como un simple turno nocturno había evolucionado hacia algo mucho más oscuro. Las reglas, esas reglas extrañas y aterradoras, no eran solo para mantener el orden, eran la última línea de defensa entre el mundo real y el otro lado. Ahora que las había quebrantado, ya no estaba seguro de qué parte de la realidad seguía siendo mía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que nunca pude escapar de este lugar. No porque no quisiera, sino porque ya había cruzado la línea. Cada uno de nosotros, los empleados, estaba atrapado en un ciclo que no podíamos comprender completamente. ¿Era posible liberarnos de esta prisión sin caer en las garras de las sombras? Tal vez, pero para mí ya era tarde. Lo más aterrador no era la oscuridad en las cámaras ni las sombras que se deslizaban a través de los pasillos. Lo más aterrador era darme cuenta de que había algo mucho más profundo que las reglas. Había algo que nos mantenía atados a ese lugar. Algo que ni siquiera las reglas podían evitar por completo. Cada vez que miraba las cámaras, cada vez que sentía la presencia de las figuras oscuras, sabía que estaba demasiado lejos de la salida.
Y mientras me quedaba allí, atrapado en la misma rutina, Metini preguntaba si alguna vez había tenido la opción de escapar, si alguna vez había tenido el control, o si desde el principio todo esto había sido parte de algo mucho más grande, algo que nos controlaba a todos, incluso a los que pensábamos tener el control.